la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Bueno, hace ya un buen de años tuve la oportunidad ya lo había convertido en una ocasión aquí con la iglesia. Tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Washington, ¿verdad? A la capital de los Estados Unidos. Y bueno, ya pues andas por la ciudad y pues tú sabes los lugares típicos, ¿verdad? Vas a la Casa Blanca, ¿verdad? Y ya vas a la Casa Blanca, el monumento a Lincoln, y qué más, me acuerdo, el obelisco, ¿verdad? Que está ahí famoso. También está ¿cómo se llama? El monumento a Jefferson. Por cierto, es una ciudad muy bonita, es una ciudad que te da la impresión como que es blanca toda la ciudad, sí. Al menos el centro es blanco, de muchos jardines, hay muchos jardines. Lo más alto que ves, a diferencia del resto de las ciudades en los Estados Unidos, es el Pentágono. Es lo más alto que vas a ver de edificios en Washington. No hay casi edificios altos. Pero bueno, hay una parte, cuando vas al cementerio de Arlington, hay una estatua muy famosa que se llama, el monumento se llama a ver si lo pronuncio correctamente, Iwo Jima. Y es esa famosa, la has visto seguramente en los libros o en las ilustraciones, ¿verdad? Donde están los soldados y están levantando la bandera de los Estados Unidos. Es muy, muy famosa. Cuando tú vas a ese lugar, al pie de ese monumento están todas las guerras que los Estados Unidos han librado. Todas las guerras están ahí y están con fecha, ¿no? De hecho, yo me puse a buscarlas y encuentras ahí, ¿verdad? La famosa guerra contra México, ¿verdad? En los 1800. Ahí está la guerra contra México y son todas las guerras que han ganado. Pero curiosamente, conforme vas avanzando, incluso cuando fui ya me tocó ver la guerra contra Irak, ¿verdad? Pero cuando vas avanzando, no ves a la guerra contra Vietnam, no aparece, ¿no? Y como todos nosotros sabemos, y no es nada contra nadie, pues fue una guerra que no ganaron, ¿verdad? Fue una vergüenza, ¿no? Y el argumento que ellos dan a esta situación es que no fue una guerra, que fue una intervención. Entonces por eso no aparece ahí como guerra, pero la realidad es que la perdieron, ¿no? Y fue un desastre todos nosotros conocemos la historia. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Una de las pruebas de que la Biblia es confiable y verdadera es que no nos habla solamente las cosas buenas de los personajes bíblicos, sino nos habla lo malo y lo feo de los héroes de la Biblia, ¿no? Y esto es increíble porque no nos presenta como un panorama de todo bien, todo increíble, eran personas súper santas, todo lo hacían bien. Al contrario, nos presenta a las personas en su más natural conducta, ¿no? En sus reacciones, en muchas ocasiones, nada espirituales, ¿verdad? Y es increíble porque esto nos ayuda a identificarnos con esos personajes, ¿no? Es como si quisiéramos compararnos con Superman, pues tú dices, pues ahí ¿qué hago, verdad? Pues Superman es Superman y yo ¿cuándo voy a poder ser como Superman? Pero cuando vemos a los hombres de la Biblia, los hombres y mujeres de la Biblia, que por cierto hoy vamos a hablar de las mujeres, ¿verdad? No va a ser muy animante lo que vas a escuchar esta mañana, pero bueno, está bien, gracias por los números. ¿Te das cuenta de que eran hombres y personas como nosotros con necesidades? La Biblia habla de sus necesidades, no nos pinta nada más lo bueno, pero obviamente podemos aprender
mucho de eso, ¿ok? Hay una estadística por ahí que dice que volar en avión es 7 veces más seguro que viajar en avión, es 7 veces más seguro que viajar en carro, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no nos sentimos así. Muchos de nosotros, hay personas que les da pavor subirse a un avión porque tienen terror de no ir en control de la situación y que en cualquier momento esa cosa se caiga y pase lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y nos da más confianza ir en el carrito, ¿verdad? Y ahí vamos manejando porque llevas el control, ¿no? Porque te sientes en control. Pero algo que vamos a aprender en este capítulo es que la vida, y obviamente la vida cristiana, vamos más seguros cuando Dios es quien dirige nuestras vidas, cuando Él está conduciendo nuestras vidas. Y obviamente siempre nuestro temor es dejarle la confianza a Dios de que Él nos dirija, porque todo el tiempo nosotros queremos estar ¿en qué? En control de nuestras vidas y en control de las circunstancias y en control de las situaciones. Es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 16 del libro de Génesis que estamos retomando, así es que abre tu Biblia en Génesis, por favor. Capítulo 16, vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice la Biblia: ahora bien, Sarai, para este entonces, después va a ser Sara, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar, ¿ok? Así es como empieza el capítulo 16. Sarai o Sara, posteriormente va a ser Sara, vivía en un tiempo donde la cultura y la sociedad tenían un enfoque tremendo en la fertilidad de la mujer. ¿Sí? Las mujeres eran valoradas por su capacidad de ser fértiles. Mientras más hijos tenían, eran más apreciadas. Y si los hijos eran varones, era todavía mucho más. Esa era la cultura del tiempo. Las mujeres, pero para una mujer, como el caso de Sarai, una mujer estéril, de entrada era una desgracia, era una deshonra. Se veía como no contar con el favor de Dios y era vista como una maldición, era como un castigo. ¿Sí? Algo hizo esta mujer que por eso Dios no le ha permitido tener hijos, ¿no? Y esa era la situación. Como nosotros sabemos, Abraham era un hombre muy hábil, bueno para los negocios, ¿verdad? En este periodo de su vida él ya había salido de Ur, había dejado todo allá, era un hombre próspero allá, llega a la tierra de Canaán, se establece y otra vez vuelve a prosperar. Y es un hombre bastante próspero, bastante rico, pero había un problema, no tenía hijos. Otra cosa que es interesante es que es posible que esta sierva egipcia, Agar, se le fue dada a Abraham cuando lo corrieron de Egipto. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en los capítulos anteriores de Egipto? Llega un momento en que Abraham empieza a desconfiar de Dios, dice: mejor me voy a Egipto, me refugio allá, echa mentiras y luego lo despiden, le dice: ¿sabes qué? Aquí no vengas con tus cosas, y lo despiden, y es muy probable que esta sierva Agar se la dieran cuando él fue corrido de Egipto, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo en Génesis 16:2. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ¿verdad? Aquí ella reconoce la soberanía de Dios sobre su vientre, y ella dice: el Señor no me ha permitido tener hijos. Pero fíjate lo que viene después, dice: ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y mira lo que dice después. Dice: y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia,
y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y de hecho de aquí va a salir el título de nuestro sermón esta mañana, ¿ok? El título del sermón se titula, ahora sí que el título del sermón es El error de querer ayudarle a Dios. El error que cometemos de en algunas ocasiones en nuestras vidas quererle ayudar a Dios, ¿no? Y aquí encontramos precisamente eso. Dios había hecho una promesa, le dice a Abraham, vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, una descendencia grande. Y ya habían pasado varios años y Sarai decía, pues yo no puedo tener hijos, ¿verdad? Y obviamente estaban ya entrado en años, ella ya no estaba en su periodo fértil, ¿verdad? Abraham ya era un anciano, están en esta situación y pues ¿cómo se va a cumplir esto? Y la primera, o lo que nos enseña aquí la Biblia es que Sarai empieza y dice, pues vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? A lo mejor yo no puedo tener hijos, pero mi sierva sí puede y yo los reconozco como mis hijos. Que no era algo descabellado porque era algo que se acostumbraba, era costumbre de las personas de ese tiempo, ¿verdad? Cuando estaba el amo y la señora de la casa y los hijos nacidos de las criadas, a veces se recibían como hijos de la propia familia. Para atenuar su deshonra, la mujer podría dar a su esclava y reconocer a los hijos de esta como suyos. Esto lo vemos en Génesis 30, del 1 al 13, en el ejemplo de Ana. Esto algo que es interesante es que tanto Sarai como Abraham sabían de la promesa y en algún momento Sarai pensó, a lo mejor la promesa es que va a ser por medio de Abraham, no necesariamente por medio de mí la descendencia. Es posible que Sarai pensara que Dios le había hecho la promesa a ella, pero bueno, seguimos leyendo. En Proverbios 13:12 dice que el dolor de la esperanza retrasada enferma el corazón. Pasaron los años y ella no recibía la promesa y ella no recibía la promesa y ella no recibía la promesa y empezó a amargarse en su corazón y a buscar cómo hacerle. Y se le ocurrió la brillante idea de decir, ok, te voy a dar a mi sierva como mujer, acuéstate con ella, que también ese es todo un tema, ¿verdad? No es que se acostara literalmente como con una mujer, era más bien como una situación de un tipo como inseminación. Hay algunos pasajes que nos ilustran que la persona o que la esposa estaba ahí en el momento de que hubiera la concepción, estaba presente. ¿Sí me explicó? Es interesante todo esto. La incredulidad, la falta de fe, es un pecado que enferma y que trae mucho dolor a la vida de las personas. Muchas veces venimos a Dios y escuchamos todas sus promesas y como hemos hablado en varias ocasiones, a veces nuestra motivación de venir a Dios es ¿qué vamos a recibir de Dios? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué Dios me va a dar? Esa es la motivación que muchos llegan, que Dios me ayude con mi matrimonio, que Dios me arregle a mi esposo, que Dios me ayude con mi hijo que está en drogas, que Dios me ayude en mis problemas económicos, que Dios me resuelva la enfermedad de mi tía, de fulano, de sutano. A veces venimos con esa motivación. Y cuando la promesa tarda en cumplir, de repente empieza a haber como dudas en el corazón. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me atiende? ¿Será que le importo a Dios? Y eventualmente, como no recibimos una esperanza cierta, el corazón empieza a enfermar. Ahora no hemos hablado, no necesariamente significa que no va a suceder. La clase pasada hablamos acerca de, en los periodos de la fe, de que tenemos que saber esperar en Dios, ¿ok? Es una de las pruebas más difíciles, el saber esperar, el saber si Dios te hace una promesa, el saber esperar, porque déjame decirte algo, Dios nos hace la promesa, pero no necesariamente nos dice la fecha de cuándo se va a cumplir. Y obviamente cuando no la vemos llegar es cuando empezamos a batallar en el corazón y cuando empezamos a pensar, pues vamos a ayudarle
a Dios. Vamos a echarle una manita a Dios porque yo creo que Dios debe estar muy ocupado porque hay mucha necesidad en Ucrania, ¿verdad? Allá sí ocupan de Dios. Hay muchos problemas allá en Gaza y en Palestina. Entonces Dios sí está ocupado allá o con los niños de África que se están muriendo de hambre y a lo mejor no tiene tiempo de atenderme a mí. Entonces yo voy a empezar o voy a buscar ayudarle a Dios. En Proverbios 3:5, fíjate lo que dice la Biblia. Proverbios 3:5 dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Y es precisamente lo que está pasando aquí con Sarai. Falta de confianza en Dios y mejor confiar en su propia inteligencia. Entonces vamos a hacerle así, vamos a resolverlo de esta manera. Seguimos leyendo en Génesis 16, dice, y Abraham, esto me encanta, y esto es algo que tenemos que aprender los hombres, dice, y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Qué significa Abraham escuchó la voz de Sarai? Exactamente. Abraham le hizo caso a Sarai. Yo sé que una de las batallas más difíciles para nosotros los hombres es saber escuchar a nuestras esposas, ¿verdad? Y Dios nos llama a escuchar a nuestras esposas, es algo que debemos de hacer. Pero también Dios nos llama a ser los líderes espirituales de nuestro hogar. ¿Y se te hace conocida esta historia? Yo cuando estaba leyendo el pasaje me dio hasta risa. ¿Se te hace conocida la historia? Dice en Génesis 2 que Eva le ofreció el fruto a Abraham y Adán, ¿y Adán qué hizo? Lo tomó, sabiendo que Dios había dado una dirección de que eso no era correcto. Abraham era un hombre que tenía muchas necesidades de carácter, y él no sabía dirigir a su esposa de una manera espiritual. Él no tuvo los pantalones para decir, esto no está bien, esto no es correcto, tenemos que tener fe y tenemos que esperar en Dios. Él no tuvo eso. Y vas a ver las consecuencias que vinieron. A raíz de esto es algo bien interesante. A raíz de esto, este es el origen de todos los problemas y las guerras que hay en el Medio Oriente. Esta decisión es el origen del problema de los judíos contra todos los pueblos árabes de la región. Algo que es interesante es que los judíos y los árabes tienen el mismo origen, son hermanos, su padre es Abraham, solamente que los judíos es la descendencia de Sara y los pueblos árabes es la descendencia de Agar, y de aquí vienen todos estos problemas, todo lo que vemos hasta el día de hoy, solamente por querer ayudarle a Dios. Génesis 16:4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, empezó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. O como decimos nosotros normalmente, se le subió. Ella era la sierva de la casa. Su ama le pide un favor bien inteligente, apóyame con esto, acuéstate con mi esposo para que tengamos un hijo. Y ahora Agar se empieza a sentir con derechos, mira, aquí yo soy la que puede tener hijos, tú no, y la empezó a tratar con desprecio. Por querer ayudar a Dios comenzaron los problemas, ¿verdad?
por impaciencia y falta de confianza a Dios, empezamos a forzar las cosas. ¿Te ha pasado? Vamos a ayudarle a Dios. Vamos a ayudarle a Dios. Y no dejamos que las cosas fluyan, sino empezamos a meter nosotros la mano, ¿verdad? Y a forzar las cosas y a buscar el camino corto. Todos los caminos cortos, todos los moches, todas las tranzas, todo eso es falta de confianza en Dios. Es que tú no confías en los tiempos de Dios y quieres las cosas en tus propios tiempos. Hablábamos la semana pasada que uno de los desafíos más retantes que tenemos, principalmente los solteros, es confiar en Dios en el área sentimental, ¿verdad? Y entonces decimos, vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Vamos a ayudarle a Dios a que este muchacho se quede conmigo, ¿sí? Vamos a entregarle todo para que el muchacho se anime y se quede conmigo. Y hoy hay muchas mujeres, hay muchos ejemplos de mujeres que se adelantaron, que no supieron esperar, que no se dieron su lugar y que están pagando las consecuencias por no seguir el plan de Dios, por no confiar en el plan de Dios. Y como esto te podría decir muchas otras cosas más, no necesariamente las mujeres, pero veo eso. Vamos a subirle a la falda un poquito, vamos a meterle el escote para ayudar a que el muchacho se fije en mí. Y vamos a pintarnos acá y vamos a ponernos ajustadas para que voltee para acá. Y empezamos a forzar las cosas. Fíjate algo interesante, Jacob tuvo que vivir 25 años en tierra ajena por arrebatarle a su hermano mayor la bendición de su padre, por ayudarle a Dios, por no saber esperar. Moisés tuvo que vivir 40 años en el desierto por quererle ayudar a librar a los israelitas de los egipcios por la fuerza, matando al egipcio. ¿Te acuerdas? Cuando tratamos de ayudarle a Dios, lo único que vamos a hacer es que las cosas se retrasen más. Cuando tratamos de forzar las cosas, lo único que vamos a hacer es que si ya se venía tardando, se va a tardar todavía mucho más. Es mejor recibir la ayuda de Dios que intentar ayudarle a Dios. Sí. Nosotros estamos para recibir la ayuda de Dios. No, Dios no necesita, de verdad no necesita nuestra ayuda, con todo el respeto. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros somos los que necesitamos de su ayuda. Génesis 16:5 dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, fíjate cómo va a pasar todo, dice, todo esto es tu culpa. A ver, ¿cómo? Todo esto es tu culpa. ¿A quién se le ocurrió lo de acostar a Agar con Abraham? ¿No? Pero ¿sabes qué es bien interesante? Que cuando las cosas no funcionan, empezamos a buscar responsables. Y empezamos a querer culpar a medio mundo. Y ella tomó la decisión, y el otro por falta de carácter la aceptó. Y ahora empiezan los problemas, y ella le dice, es tu culpa. Y mira la respuesta de Abraham. Dice, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. O sea, imagínate. Mujeres, ¿verdad? Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. O sea, imagínate la cobardía y la falta de responsabilidad de Abraham. No tuvo el carácter para confrontar a su esposa y para aceptar también su responsabilidad. Tú me lo propusiste, pero yo dije sí. Ahora tenía un hijo y le dice a su sierva, haz con ella lo que quieras. Lleva ya a Agar, un hijo de Abraham, y Abraham dice, pues hay que pase lo que sea. Una mala situación se convierte en algo peor por puras malas decisiones y empezar a pasarse la bolita, ¿verdad? Es tu culpa, no, pues tú haz con ella lo que quieras, pues a ti se te ocurrió, sí, pero tú me dijiste.
Y así es, pero nadie agarra y dice, ¿sabes qué? Esto es mío, este es mi paquete y esto me toca a mí, esto es mi responsabilidad. Somos excelentes para culpar a medio mundo de las cosas que pasan, pero no asumimos la responsabilidad. Ahora Abraham se comporta como un cobarde y no cuida de su hijo. En Proverbios 19:3 me encanta este proverbio, dice: la necedad del hombre, y cuando dice aquí hombre también se refiere a las mujeres, ¿verdad? Okay. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón se irrita en contra del Señor. Dice la versión Dios habla hoy: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. O sea, son nuestras propias decisiones las que nos ocasionan un desastre y luego le andamos echando la culpa a Dios. Todo lo que pasó por no saber esperar y quererle ayudar a Dios. Ahora, quiero que pienses un momento en tu vida, en este momento, en qué cosas estás pretendiendo ayudarle a Dios. ¿Qué cosas hay en este momento en tu vida que no estás confiando en los tiempos de Dios, en que Él tiene un plan para ti y estás queriendo ayudarle? Estás queriendo, como decimos, brincarte las trancas. Estás queriendo adelantarte. Seguimos, Génesis 16:6 dice: entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Imagínate. Es un desastre. La empezó a tratar mal, hasta que ella llegó a un punto de, ¿sabes qué? Me voy. Es muy fuerte lo que está pasando aquí. Génesis 16:7 dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, estoy huyendo de mi señora Sarai. Contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Algo que es increíble es que a pesar de todo este desastre, Dios no dejaba de estar en control, ¿verdad? Y él vio que Agar estaba sufriendo de una manera que no era correcta, ¿no? Y dice: ok, no te preocupes, te voy a cuidar, pero aquí viene el desafío. Vas a regresar y te vas a someter a tu ama. Para cualquiera de nosotros esto es como: espérate, si me estaban abusando y vas a querer que regrese y que me abuse otra vez. No, lo que tenemos que entender es el contexto. ¿Qué fue lo que pasó con Agar cuando se enteró que estaba embarazada? Empezó a mirar con desprecio a Sarai, cambió su actitud. Ella no tenía problemas con ellas hasta que en su corazón empezó a cambiar y empezó a mirar con desprecio a su ama. Y lo que Dios le está diciendo: vas a regresar y vas a tomar tu posición. Va a haber un cambio de actitud en tu corazón, vas a tomar tu lugar y yo me voy a encargar de ti y yo te voy a cuidar. Dice en el versículo 10, después añadió: yo te daré más descendientes de lo que puedas encontrar. Cuando decidimos obedecer a Dios, Él nos protege, Él cuida de nosotros. En el 11 dice: el ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, lo llamarás Ismael. Fíjate qué interesante, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor, el clamor de tu angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable. Dice: será tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Siempre que leas la Biblia y cuando veas pasajes que los israelitas están peleando contra los ismaelitas y algunas otras tribus, son los descendientes de Ismael, son con ellos. Ese es el conflicto. Y por eso te decía, ese es el conflicto hasta el día de hoy.
A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Amén. Vamos a terminar. Dice: entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Amén. ¿Qué aprendemos de todo este pasaje? La importancia de saber esperar en Dios. ¿Ok? Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. El problema es que complicamos las cosas cuando nosotros nos queremos adelantar o forzar los planes de Dios. Siempre debemos de tener un corazón humilde y sumiso a la voluntad de Dios. Y en Filipenses 2:5 dice aquí la Biblia: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Cuando veo esta escritura veo a Jesús, y Él en ningún momento dijo: vamos a ayudarle a Dios. Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, Él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es tu voluntad, vamos a hacer tu voluntad, porque yo vine a hacer tu voluntad. Cuando finalmente Jesús es crucificado, exclama sus últimas palabras y dice: todo está consumado, todo está cumplido. Él dijo: he cumplido el plan de Dios. Él pudo en muchas ocasiones, y esas fue muchas de las tentaciones, encontrar atajos, encontrar un camino corto, algo más fácil. Cuando Pedro le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti, le dice: no, apártate. Si tú no ves las cosas como las ve Dios, las ves como las ves los hombres. Cuando lo querían hacer rey, en fin, en tantas situaciones, Él dijo: no, este es el plan de Dios, esto es lo que me toca, y yo voy a caminar con fe. Pero lo increíble es la victoria que tiene Jesús después de obedecer a Dios. Dice: para que delante de Él todos los hombres doblen la rodilla. Cuando decidimos obedecer la voluntad de Dios, vamos a ver victorias en nuestra vida. Cuando nos adelantamos y no obedecemos, lo único que vamos a sembrar es puro fracaso y puro dolor. Acompáñame a orar por la Santa Cena.